Listo, buenos días. Quería arrancar con algunos anuncios por ahí. El primero de los anuncios es que les actualicé en mediación virtual recién hace unos minutos el material de esta semana. Esta semana vamos a empezar con el tema de termometría. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de qué significa termometría, temperatura, cómo se establecen los patrones de temperatura, porque eso no deja de ser interesante desde el punto de vista de la metrología, ¿verdad? Y también vamos a ver algunas de las formas en que los patrones primarios se emplean para reproducir temperatura y quiero mostrarles algo de la instrumentación en temperatura que tengo por aquí en el laboratorio. Quiero que la lección de hoy sea como un poco más ilustrativa, no tan teórica, no tanto de dar ejemplos numéricos y ese tipo de cosas. El capítulo de termometría lo pueden leer ahí ya en mediación virtual y les dejé una tarea que es precisamente de este tema. Entonces también quiero que la vean por ahí, que la vayamos trabajando. La idea es que la tarea la vayan trabajando y de una vez van estudiando para el tercer parcial. Y vamos a hablar un poco de lo que es temperatura. La magnitud realmente, de acuerdo con el BPM, las publicaciones recientes, no se llama temperatura, sino se llama termometría. Ese es el nombre, digamos, preciso al que se le llama esta magnitud. Entonces, los voy a poner un poco en contexto. Esta magnitud ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo empecé a dar este curso en el año 2006, en el segundo ciclo del 2006, y el curso que ustedes están recibiendo es totalmente otro respecto al que yo daba en aquel momento, precisamente porque el sistema internacional de unidades en los últimos 15 años ha evolucionado de una manera gigantesca. En aquel tiempo, por ejemplo, el kilogramo se definía en términos de un prototipo que estaba guardado en Francia, en Sèvres, ¿verdad? Ahora se define en términos de una constante, que es la constante H de Planck. El tema de temperatura, en aquel momento se utilizaba una escala que se llamaba la ITS 90, que sigue estando vigente, pero que iba en constante evolución y la definición de temperatura se hacía en términos del punto triple del agua. Ahora eso ha cambiado un poco. Antes se hablaba de temperatura, ahora se habla de termometría porque abarca más cosas, humedad relativa y otras variables termométricas. Entonces, el curso ha tenido una evolución. Entonces, vamos a ver un poco y poner esta parte ahí en contexto para ver qué es esto de termometría. Entonces, algunos antecedentes. La termometría, ¿qué es? Se define así, de acuerdo con el BIPM. Es el arte de medir temperatura y comprende tres áreas, ¿verdad? Las mediciones de temperatura, que incluye instrumentación, patrones precisos, escala internacional de temperatura y su respectiva realización. ¿Qué significa realización? Poder construir o generar un patrón, una medición con su respectiva incertidumbre. Eso es realizar una medición, realizar una unidad de medida. Y eso es lo que llamamos en metrología el mise en pratique, así se llama. El mise en pratique es cómo toma usted la definición de un patrón, cualquiera que sea, de una magnitud, cualquiera que sea, y convierte esa definición en un valor numérico medido en el laboratorio con su respectiva incertidumbre, ¿verdad? La metrología es absolutamente pragmática. Lo que usted no puede medir simplemente no sirve, ¿verdad? Y necesitamos construir siempre un patrón de medida adecuado para las aplicaciones que nosotros nos vayamos a enfrentar. Tenemos también lo que es el área de humedad relativa, que incluye, digo, humedad relativa, la parte de humedad incluye humedad relativa, ahí va toda la parte de higrometría, probablemente ustedes en termodinámica llevaron el área de ciclometría, entonces ahí conocen todo lo que es los detalles del tema de ciclometría. Era la medición de humedad se vuelve muy importante en muchísimas aplicaciones, no solo en ciclometría, sino en otras áreas más que tienen que ver también con ensayos, ¿verdad? Y luego tenemos magnitudes termofísicas, como por ejemplo la conductividad de materiales, la radiación térmica, la pérdida de calor. Todo eso viene incluido dentro de esta magnitud que es termometría. Esa es la magnitud. Nosotros nos vamos a centrar en este curso dentro de termometría en la parte de temperatura, que es una parte específica de la magnitud. Luego, también es interesante ver algunos detalles históricos. Chicos, yo les comento esto. Resulta que temperatura es una magnitud relativamente reciente. Es decir, en la historia de la humanidad, medir temperatura es algo que tiene pocos años relativamente, ¿verdad?
De hecho, digamos, podríamos hablar de tiempos de Newton para acá que se empieza a entender bien lo que es el tema de termometría. El ser humano le tomó un buen tiempo entender qué era esto de la termodinámica. ¿Verdad? Uno a veces se le enseñan en los cursos como si todo ya estuviera construido y no. Realmente hubo grandísimos esfuerzos por tratar de entender qué significaba la parte de temperatura. Y esos esfuerzos vienen en los últimos 3 o 4 siglos. Y básicamente en el último siglo es donde se dieron los avances más importantes, ¿verdad? Después de lo que se llamó la escala del hidrógeno, ¿verdad? La temperatura siempre fue una magnitud que se empleó de manera, digamos, muy de investigación, pero hubo pocas aplicaciones dentro de la historia. Sin embargo, con la llegada de la revolución industrial en el siglo XIX, la ingeniería mecánica tuvo se disparó, digamos, a nivel de desarrollo. No solo por la construcción y puesta en marcha de todas las máquinas de vapor que venían desde tiempos de James Watt, ¿verdad? Sino porque el siglo XIX fue un siglo de cambios, ¿verdad? Si usted hubiera vivido en el siglo XIX, la gente decía, es el siglo de mayor tecnología, ¿verdad? Estamos inventando la luz eléctrica, ¿verdad? Teníamos las máquinas térmicas, nace la termodinámica desde la ingeniería, no desde la física. La física la fue entendiendo después. Incluso la tercera ley de la termodinámica data de menos de 100 años, 1930 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, la termodinámica fue muy nueva. Y entonces el desarrollo de las magnitudes en temperatura requirió un tiempo de comprensión, un tiempo de materialización y un tiempo de aplicación en estas tecnologías dentro de la industria y la ciencia. Y como dato interesante, en el año 54, en la 10ª Conferencia General de Pesos y Medidas, se fijó el punto triple del agua como un punto fijo fundamental para la definición de la unidad de temperatura termodinámica. La temperatura termodinámica se definió en ese momento como 273,16 Kelvin. Entonces, ese fue digamos, como la definición que funcionó por muchísimos años y que no fue cambiada hasta hace muy poco tiempo, en el año 2018, ¿verdad? Esta misma definición yo la enseñaba en el curso allá por los primeros semestres que yo lo di y recientemente ya ha cambiado, pero por mucho tiempo se utilizó el punto triple del agua como una referencia, como un patrón para poder medir temperatura. ¿Y qué es el punto triple del agua? Ese es un punto extraño, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez lo han visto por ahí, pero el punto triple es un punto donde coexiste el agua como líquido, como sólido y como gaseoso, como gas. Es decir, es un punto en el cual la temperatura es tan baja que te permita mantener hielo y agua coexistiendo, pero además tiene una presión también tan baja que permite que el vapor de agua exista también en ese punto, ¿verdad? Ese punto resulta ser muy importante porque se define en términos de una presión muy específica y en una temperatura muy específica. En algún momento hubo un proyecto en este curso de metrología e instrumentación, cuando las clases eran presenciales, y un grupo de estudiantes había construido una celda del punto triple del agua, precisamente, creo que fue a través de tubos de ensayo y generando un poco de vacío. Y fue muy interesante porque se podía generar precisamente ese punto triple, digamos, con herramientas relativamente sencillas, ¿verdad? Evidentemente para eso ya hay tecnologías. En el año 68 se adopta el nombre de la unidad Kelvin en vez de grado Kelvin. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque si usted consulta libros más viejos, todavía algunos libros viejos te hablan de unidades que están fuera de uso. Incluso algunos libros viejos en física y en química te hablan de grados centígrados. Porque antes de 1948 se usaba el grado centígrado. Y antes de 1968 se usaba el grado Kelvin. Ahora no. Se dicen grados Celsius y se dice, después de la ITS 68, ¿verdad? Que fue la que establece esta definición, que se dice Kelvin simplemente y no grado Kelvin, ¿verdad? Eso pues puede ser una ligereza, pero bueno, es un asunto importante dentro de la metrología. Y tal vez el aspecto más importante que para mí define un hito en la metrología y que tuvimos la dicha de poder vivirlo, fue cuando en el año 2018 se definió la temperatura adoptando un valor numérico fijo para la constante de Boltzmann, de lo cual vamos a hablar en un ratito.
El sistema internacional de unidades, ¿qué es lo que lo hace tan poderoso, chicos? Bueno, lo que lo hace tan poderoso es precisamente que las definiciones de sus unidades están basadas en constantes universales. Están basadas en constantes definidas en términos de la arquitectura del universo. Y creemos que la constante de Boltzmann es una de esas constantes que pueden trascender incluso las civilizaciones, que es lo que uno está buscando precisamente en ciencia. También yo creo que es importante recordar algunos detalles interesantes en la parte termodinámica, como por ejemplo que existió una ley cero de la termodinámica. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado quién le pone a una ley cero. Ya existía una primera ley de la termodinámica, que era la conservación de la energía, una segunda ley de la termodinámica que definía la entropía y delimitaba un sentido, digamos, una dirección en la que ocurren ciertos fenómenos, pero no había una ley que definiera qué era temperatura. Y surge precisamente la ley cero de la termodinámica. De hecho, las leyes de la termodinámica son 4. La cero, primera, segunda y tercera, ¿verdad? La tercera lo que establecía era que la temperatura más baja del universo era el cero absoluto. ¿Verdad? No puedes bajar por debajo de esa temperatura, ¿verdad? Eso tiene todo un detalle y retos, ¿verdad? A nivel experimental, pero no puedes bajar por debajo de esa temperatura. Y eso dice la tercera ley. La ley cero lo que establece es que dos sistemas en equilibrio térmico con un tercer sistema están en equilibrio uno con otro. Es decir, ¿cómo poder establecer el equilibrio térmico? Ahora, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, si yo tengo un termómetro, ustedes lo pueden ver aquí en la figura de abajo, que puede ser utilizado como medio para medir temperatura, yo lo que puedo decir es, bueno, ¿cómo sé yo si el medio 3 tiene la misma temperatura que el medio 1? Bueno, hago que el termómetro entre en equilibrio térmico con el medio 1 y luego hago que el termómetro entre en equilibrio térmico con el medio 3. Y a pesar de que el medio 1 y el medio 3 no están en contacto, puedo decir que el medio 1 y el medio 3 están en equilibrio térmico. ¿Verdad? Eso es lo que establece la ley cero de la termodinámica, que probablemente ustedes ya la conocen. Y precisamente la importancia de esa ley es que me permite a mí construir un dispositivo para poder medir temperatura, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué medimos temperatura. ¿Por qué no medimos otras variables, digamos, dentro de la termodinámica? ¿Por qué no medimos mejor calor o energía interna? ¿Por qué no hay un entropómetro para medir entropía? ¿Por qué no existe? ¿Por qué nadie lo ha inventado? Un entalpómetro, tal vez, ¿verdad? ¿Por qué de todas las variables, ¿verdad?, que hay en la termodinámica, entalpía, entropía, energía interna, elegimos temperatura? Bueno, porque la temperatura es una magnitud que podemos medir desde la ley cero de la termodinámica y conceptualmente es más fácil de determinar, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo hacemos. Ahora, la temperatura necesita, obviamente, de una ley cero, ¿verdad? Pero también la construcción de un patrón de temperatura requiere ciertos esfuerzos. Requiere definir lo que es un grado, es decir, el tamaño de un grado, ¿verdad? Ya sea Fahrenheit, Kelvin, Celsius, nosotros utilizamos el Kelvin en el sistema internacional. Necesitamos de puntos de referencia fijos para el establecimiento de temperaturas conocidas y un medio para interpolar esos puntos, que puede ser una función, que puede ser un polinomio de interpolación o algún criterio. Es decir, usted puede tener algunos puntos fijos en la naturaleza, punto triple del agua, qué sé yo, el del galio, usted puede tener varios puntos, pero no puedes tener temperaturas para todos los puntos que existan. Entonces uno necesita algunos medios de interpolación. Eso es, digamos, uno de los aspectos fundamentales en la definición de una escala de temperatura. Ahora vamos a profundizar un poquito más en esto a nivel conceptual. ¿Cómo llevamos esto a la realización práctica del Kelvin? ¿Verdad? Porque si usted se pone a pensar, construir el Kelvin no es una cosa que hay que tomarla con ligereza. Si yo tengo un medio a 300 Kelvin y otro a 300 Kelvin y los pongo a la par, no puedo sumarlos y generar 600 Kelvin, como si podríamos hacer en masa o en dimensional.
porque generar la temperatura es algo un poco más complicado, ¿verdad? No estamos guardando en un frasco, en un refrigerador, el Kelvin, ahí no se puede, ¿verdad? Es un poco más complicado generar este patrón. Es un patrón incluso que es abstracto. Y si ustedes consideraban que patrones como fuerza, que nunca vemos, son abstractos, bueno, el Kelvin podría ser un poquito más, porque necesitamos entender conceptos asociados al mismo. Entonces veamos lo siguiente. El primer concepto del que vamos a partir es que las unidades de base del sistema internacional, que son 7, ¿verdad? El mol, la candela, el kilogramo, el metro, el segundo, el amperio y el Kelvin, todas ellas están asociadas a una constante universal, a una constante que consideramos que es constante de la naturaleza. Así como el kilogramo, digamos, estaba asociado a la constante de Planck H, el metro está asociado a la velocidad de la luz en el vacío, el segundo está asociado a la transición hiperfina, digamos, entre los isótopos de cesio, el ampere a la carga elemental del electrón, el mol al número de Avogadro. Bueno, resulta que la constante de Boltzmann está asociada al Kelvin. Es decir, yo puedo relacionar el Kelvin con lo que es la constante de Boltzmann, ¿verdad? Y con la constante de Boltzmann, que yo creo que eso es importante discutirlo, ¿verdad? La constante de Boltzmann es una constante, digamos, que me permite a mí relacionar, digamos, el número de estados microscópicos que puede tener un sistema. Un sistema puede tener montones de estados. Qué sé yo, si usted tiene un vaso de agua con todas las moléculas de agua, hay un montón de posibles estados en que esas moléculas puedan estar. Entonces, relaciona esa cantidad de estados con la entropía, ¿verdad? La entropía es probablemente uno de los conceptos más lindos y más interesantes de la termodinámica, ¿verdad? Y entender entropía significa entender muchas cosas, ¿verdad? Entropía, medir entropía no es medir estado de desorden, como mucha gente lo pone, no es así, sino más bien es un contador del número de estados microscópicos que puede tener un sistema. Y esa contabilidad la hacemos de una manera conveniente, por eso tomamos esa cantidad de estados y le sacamos un logaritmo. Pero como ese número es adimensional, lo vamos a multiplicar por una constante que me permita convertirlo a unidades termodinámicas. Y es ahí donde surge el concepto de la constante de Boltzmann. Es la que relaciona la entropía con el logaritmo natural del número de estados microscópicos. El concepto de entropía fue un concepto que tardó mucho en la historia, digamos, irse desarrollando y comprendiendo, ¿verdad? Incluso tiene varias versiones, ¿verdad? Si alguno de ustedes, por ejemplo, les interesa la teoría de información, ustedes pueden investigar, por ejemplo, sobre lo que es entropía de la información. No sé si ustedes lo saben, pero el idioma tiene una entropía, porque hay cantidad de información que nosotros transmitimos a través de las palabras. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en una charla o en una conversación con varias personas y de repente dentro de esa conversación usted escucha la palabra, por decir algo, penalty, penalty, usted podría suponer que posiblemente están hablando de fútbol. Pero si usted escucha la palabra de o la, no le dice nada. Entonces hay palabras que aportan un poco más de información que otras, ¿verdad? Entonces los idiomas básicamente lo que tienen es un conjunto de palabras y términos que aportan información. Bueno, de igual manera en la termodinámica ocurre lo mismo. Hay estados que aportan información. Hay una digamos, configuración de los estados que requiere de cierta información, ¿verdad? Y esa información la podemos medir. Entonces también usted puede entrarle por el lado de teoría de la información. En nuestro caso, como esto es metrología, nos centramos en lo que son la entropía termodinámica. Y la entropía termodinámica es algo que se mide incluso en unidades un poco extrañas, ¿verdad? Joule sobre Kelvin. No sé si ustedes alguna vez, yo no sé si ustedes se pusieron a pensar. Yo me acuerdo en mi curso de termodinámica 1, cuando me dijeron a mí que la entropía, no sé si ustedes lo recuerdan, era una integral, que es el delta T, que tiene que ver con el delta T y el calor en un proceso irreversible. Y usted le decía, pero es que la entropía tiene que definirse a partir de un proceso irreversible a pesar de que en la naturaleza no existe. Y digo yo, ¿pero para qué? Bueno, y la respuesta es porque
Los seres humanos solo sabemos hacer cálculo, calcular cosas sobre trayectorias reversibles y no irreversibles, ¿verdad? Entonces es un poco extraño. El concepto de entropía muchas veces es un concepto que a veces lo vemos en las tablas termodinámicas, sabemos escribirlo, sabemos interpolar en la tabla, creemos entenderlo, pero realmente va un poquito más a fondo, ¿verdad? Lo que esto significa por ahí. Bueno, el asunto es que el Kelvin es eso. Se define a partir de la constante de Boltzmann. Entonces, bueno, ¿por qué es importante definirlo a partir de la constante de Boltzmann? Porque entonces ya eso me fija los valores de temperatura. Ahora, es interesante, el Kelvin, a diferencia de otras unidades, no tiene digamos, un experimento único para poder realizarlo. Hay muchas formas de poder realizar este experimento dependiendo del rango de temperaturas que a nosotros nos interese. Eso es parte de lo que quería hablarles hoy. Entonces, empecemos por la definición. Ya la definición del Kelvin es un poco grosera, ¿verdad? Pero vamos a verla. Esta es la definición actual. En el sistema internacional se define el Kelvin, símbolo K, es la unidad de temperatura termodinámica en el SI. Se define tomando como valor numérico la constante de Boltzmann K como 1,380649 por 10 a la menos 23, cuando se expresan unidades de Joule Kelvin a la menos 1. Es decir, es definir un experimento en el que usted utilice ese valor como constante de Boltzmann. Han habido muchos experimentos en la historia que van enfocados a medir la constante de Boltzmann, ¿verdad? El último que recuerdo fue en el laboratorio de Inglaterra, donde ellos propusieron incluso un experimento y midieron con muchísima precisión esa constante, ¿verdad? Sin embargo, ya ahora se toma como un valor que ni siquiera tiene incertidumbre, ¿verdad? Cuando usted adopta una de estas constantes universales, ya no tiene incertidumbre y la utiliza más bien como valor para poder materializar la unidad del Kelvin, ¿verdad? Ahora, el Kelvin, digamos, ¿cómo se realiza a nivel primario? Es decir, usted tiene ya la definición un poco extraña. Usted dice, bueno, esta es la definición del Kelvin, me define la constante de Boltzmann, pero ¿qué? ¿Cuáles son los experimentos en este momento propuestos para poder realizar a nivel primario lo que es los patrones de temperatura y quién los puede hacer, ¿verdad? Bueno, entonces les cuento un poco. Existen cuatro, digamos, realizaciones prácticas que se emplean para termometría primaria. Ahí las tienen. La primera de ellas tiene que ver con algo que se llama la medición de temperatura termodinámica por termometría de gas acústico, ¿verdad? Entonces, quería por acá tal vez explicarles algunos conceptos asociados en ese primer tema. A ver, entonces, les voy a hablar de un principio que no es muy común, pero que es lo que se llama la termometría de gas acústico, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? Bueno, resulta que se llama acústico porque usted puede relacionar la velocidad del sonido dentro del gas con la temperatura. Entonces existe una relación que es esta, que es que la velocidad, digamos, cuando usted tiene un gas, la velocidad, usted puede relacionarla como la raíz cuadrada de una constante gamma, la constante de Boltzmann, la temperatura termodinámica y un valor m, donde este valor m que está aquí es lo que llamamos la masa molecular promedio del gas. El valor este que tenés aquí es la temperatura termodinámica. Cuando hablo de temperatura termodinámica, chicos, es una temperatura medida en escala absoluta, es decir, medida desde el cero absoluto. Eso es lo que llamamos una escala absoluta, una temperatura termodinámica. El valor de K es la constante de Boltzmann, ¿verdad? Y esa constante de Boltzmann, como ya les decía, digamos que es parte de la arquitectura de nuestra naturaleza, ¿verdad? Ya está totalmente definida. Y el valor que yo tengo aquí de gamma, que es una constante, tiene que ver con la razón entre la capacidad calórica de un gas a presión constante y la capacidad de un gas, digamos, la capacidad calórica a volumen constante, ¿verdad? Que eso, bueno, en sus cursos de termodinámica tuvieron que haberles hablado. Por ejemplo, para un gas monoatómico, ideal es de 5 tercios. Para un gas monoatómico, ideal, ¿verdad? Entonces, ese es un valor ya definido por el tipo de gas, ¿verdad? Y V es lo que llamamos la velocidad del sonido dentro del gas. Bueno, les cuento, ese fenómeno se ha estudiado mucho, ¿verdad?
Y esto está todavía en desarrollo, ¿verdad? De hecho, digamos, hay algunos científicos que lo están trabajando un poco, ¿verdad? Y para desarrollar una magnitud, un experimento en metrología, no es solamente que usted se mete al laboratorio y saca un valor, sí, ese es el primer paso, pero ese valor tiene que ser contrastado con otros laboratorios, ¿verdad? Y definir si ese valor es o no es confiable, así es. La metrología es así. La metrología por eso es pragmática, por eso no pueden manipularla como podrían manipular otras áreas, no sé, la política, ¿no? Resulta que no. Si vos haces un experimento y lo repetís en otro lado y no da, bueno, algo está malo. Si dio, ok, ya hay consistencia, veamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Y si hay más réplicas que indican que el valor está bien, significa que probablemente nos vamos acercando a la verdad, ¿verdad? Eh, con este, digamos, con este método que es la termometría de gas acústica primaria, se han logrado incertidumbres relativas, o sea, incertidumbre entre mensurando, que ronda aproximadamente 10 a la menos 6. Y esto desde el año 2014. Sin embargo, sigue estando en desarrollo. Como esto es ciencia, chicos, la ciencia toma tiempo. Y esa es alguna de las cosas donde a veces los que estamos en ciencia y los que están en ingeniería pueden tener un poco de discrepancias, ¿verdad? Porque el tiempo implica un costo y obviamente queremos desarrollar un método primario en esta parte, digamos, que es lo que es gas acústico, ¿verdad? Sin embargo, no es tan fácil. Se requiere experimentación, se requieren desarrollos, se requiere ingeniería nueva, que no es solamente seleccionar una bomba y seleccionar cosas, no. Se requieren muchas veces hacer desarrollos desde primeros principios que implican un gran esfuerzo en la humanidad. Pero precisamente nosotros como ingenieros eso es lo que hacemos. ¿Verdad? Cuando un problema no tiene solución, no encontramos cómo resolverlo, siempre si usamos las herramientas de la ciencia y de la ingeniería, podemos llegar a resolverlo. Entonces ahí está. Básicamente por ahí está. Se están proponiendo también otros métodos alternativos en termometría de gas acústico. Por ejemplo, un método que se propone es realizar una termometría de gas acústico primaria relativa, que es básicamente, si usted ya conoce un cierto gas con ciertas características, usted entonces puede establecer relaciones con base en ese gas ya conocido. ¿Y qué tipo o qué magnitud en temperaturas podemos manejar con este método? El método digamos, de termometría de gas acústico. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, el gas acústico se utiliza usualmente en temperaturas bajas, ¿verdad? En temperaturas de cuánto, ¿qué es bajo? Bueno, en el orden de, pues, digamos, hasta 500 Kelvin. Se puede usar bien hasta los 500 Kelvin y se pueden obtener digamos, incertidumbres, como les digo, que rondan orden de 3 por 10 a la menos 6, ¿verdad? O sea, realmente muy bueno, muy buen. 3 por 10 a la menos 6 son prácticamente 6 cifras significativas en temperaturas que realmente definen un rango suficientemente amplio, ¿verdad? El otro método que tenemos para poder materializar la temperatura es lo que llamamos la temperatura radiométrica de banda espectral. Eso es otro método primario. La temperatura radiométrica de banda espectral es un tema, bueno, que si ustedes llevaron un curso de transferencia de calor que se da a querer, debieron haberle hablado de radiación. Está la ley de Stefan Boltzmann, está lo que es el cuerpo negro, está lo que es la radiación de cuerpo negro, ¿verdad? Y el hecho de que yo puedo medir temperatura basado en la radiación de un cuerpo, ¿verdad? De esa manera hemos podido medir temperaturas, por ejemplo, en las estrellas distantes, la temperatura del Sol, etcétera, donde usted no puede aplicar la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica funciona cuando usted tiene el medio enfrente suyo. Pero si usted tiene que medir a distancia o tenés que medir temperaturas muy altas, eso es imposible de hacer. Entonces tenemos la temperatura radiométrica primaria. ¿En qué se basa esta temperatura radiométrica primaria? Bueno, les comento por acá. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que usted debería saber a esta altura de su carrera? Bueno, ¿qué dice, por ejemplo, la ley de Planck? ¿Verdad? Entonces repasemos. La ley de Planck lo que nos establece a nosotros es que, por ejemplo, la radianza espectral, que voy a llamarla como L, de cuerpo negro a una longitud de onda B, es función tanto de la longitud de onda como de la temperatura. Y tiene que ver con una constante, digamos, que relaciona el h de Planck, la velocidad de la luz en el vacío,
a la quinta potencia y la longitud de onda espectral por un término que tiene una forma que es así, ¿verdad? E h de c entre lambda por k por t. Es interesante en la historia, ¿verdad? Cuando uno lee un poco la historia de la ciencia, que cuando Planck precisamente propone esta ecuación, ¿verdad? La ley de Planck, y fue raro, chicos, o sea, fue muy raro porque el h que está metido aquí es una constante de la naturaleza bien rara. Es una cosa que da como 10 a la menos 38 joules segundo, y eso implicaba que había una cuantización de la naturaleza, o sea, que tenían que haber cuantos en lo que es la parte energética y en masa, en todo, ¿verdad? Es decir, de repente abre el mundo a lo que después se denominó mecánica cuántica y que hoy lo llamamos metrología cuántica, ¿verdad? Planck en su momento, cuando propuso eso, él como que no creía mucho en su mismo trabajo, ¿verdad? Y fue precisamente su tutor de tesis, ¿verdad? El que lo instó a que hiciera la defensa, ¿verdad? Porque él no estaba muy convencido de querer hacer la defensa y defender eso, ¿verdad? Y lo que le decían era, bueno, Planck, usted está muy joven, tiene 30 años, y ya va a ser doctor en física y probablemente va a pasar a todos los libros de historia y de ingeniería, de transferencia de calor, porque está modificando la concepción de la termodinámica y del universo, ¿verdad? Si te hubieras equivocado, tenés toda la vida para inventarlo. En cambio, nosotros como profesores no, porque nuestra reputación tenemos que cuidarla. Vean qué interesante como lo pensaban, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es extraña, históricamente tiene un gran valor, y el término que me interesa a nivel de la metrología es este primero. Este primero lo llamamos entonces la radianza espectral. Es interesante porque la radianza espectral de un cuerpo negro, bueno, tiene unidades específicas. Usualmente en metrología las unidades que usamos es el watt, metro a la menos 2, esteroradian a la menos 1, por nanómetro a la menos 1. O sea, no se usa el metro, es curioso, se usa el nanómetro dentro de esas unidades, pero bueno, es parte de las particularidades que hay ahí. Y entonces yo puedo relacionar la radiancia espectral con la temperatura. Si yo logro encontrar una forma de relacionar estas dos cosas, yo puedo establecer un patrón. Se han logrado construir patrones que utilizan este principio, ¿verdad? Donde nosotros podemos medir la potencia emitida en una banda espectral conocida, en un ángulo sólido, por una cavidad a la que conocemos nosotros la emisividad también, y las incertidumbres que hemos obtenido andan en el orden de 0,1 Kelvin, ¿verdad? Con un K igual 1. Este método es muy útil, y esto estamos hablando de temperaturas del orden de 2800 Kelvin. Es decir, este tipo, digamos, este segundo método que se le está proponiendo a la metrología primaria es para medir altas temperaturas, sin contacto, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, cuando usted tiene pirómetros, cuando usted quiere medir temperatura de un refractario, cuando querés medir temperatura a distancia, se utiliza este tipo de termómetros. De hecho, los termómetros que se utilizan, por ejemplo, para poder medir la temperatura, cuando usted quiere ingresar, por ejemplo, ahí al supermercado o algún lugar, son precisamente termómetros que funcionan con la ley de radiación de Planck. Se está trabajando y se sigue trabajando, han habido desarrollos importantes, sobre todo en escala tanto absoluta como relativa. Como les decía, usted lo que hace es generar una escala absoluta, que es medir precisamente la radiancia espectral en términos absolutos, y tienes un método primario, pero también puedes establecer relaciones con base en un patrón ya conocido, ¿verdad? Y entonces usted puede generar lo que sería la termometría radiométrica primaria relativa, ya no absoluta, ¿verdad? Bueno, el tercero de los métodos que hay también para materializar temperatura a nivel primario, ¿verdad? Es lo que es la temperatura termodinámica por termometría de un gas polarizado, ¿verdad? Entonces, ese también es otro método. Existen varias variantes de este método, ¿verdad? Hay uno que le llaman el PGT, que es el principio del gas polarizado primario. Hay otra variante que también tiene que ver con la constante dieléctrica, se llama el DCGT, y hay otro que se llama el RIGT, que tiene que ver con un índice refractario. Entonces también se han estado desarrollando tecnologías utilizando termómetros de gas a nivel primario, ¿verdad? Y existe un cuarto método, que es el método asociado a la temperatura, digamos, medición de temperatura utilizando el ruido de Johnson, ¿verdad?
Entonces, el ruido de Johnson, chicos, es una tecnología relativamente nueva y se utiliza en criogenia. La criogenia es las temperaturas muy bajas, digamos. Estamos hablando de que se utiliza por debajo de los 4 Kelvin, ¿verdad? De hecho, digamos, esta tecnología lo que hace es mejorar un poco los problemas que había tenido la escala internacional de temperatura en bajas temperaturas, en criogenia, ¿verdad? Donde existen algunas aplicaciones donde eso resulta ser sumamente importante. Entonces, la termometría de ruido de Johnson viene a trabajar un poquito esa parte. Y como lo que quiero que vean es que tenemos un desarrollo que se está haciendo el día de hoy en esta área, ¿verdad? Posiblemente de aquí a 5 o 10 años tal vez hayan otras tecnologías, incluso el mismo BPM es interesante, porque el BPM no te exige un experimento para lo que es realización de temperatura, usted puede proponerlo. Usted tiene los principios básicos de la mecánica cuántica, de la física y de la termodinámica que nosotros conocemos, y usted puede desarrollar su propio experimento, lo documenta, eso sí, y hace comparaciones con varios laboratorios para ver que su experimento está bien y eso puede ser utilizado como patrón primario. Entonces estamos en una época, en este siglo XXI, donde hay cierta apertura precisamente para el desarrollo de patrones primarios. Ahora, aterrizando un poco más en este país, aquí no hacemos mucho en termometría primaria. El LCM tiene algo en la parte de termometría radiométrica de banda espectral, eso sí, ¿verdad? Pero aquí la termometría que nosotros realizamos es una termometría que le llamamos termometría secundaria o de segundo nivel. Entonces vamos a meternos a hablar un poquillo de eso. Para eso, quiero hablarles un poco de algo que se llama la escala internacional de temperatura, la ITS-90. ¿Qué es la ITS-90? Bueno, es una escala que fue desarrollada para definir los puntos fijos de temperatura, las fórmulas de interpolación y la instrumentación que necesitamos para medir temperatura, que ahora les voy a mostrar alguna. Entonces, ya habíamos visto la definición del Kelvin, ¿verdad? La definición del Kelvin, aquí se las vuelvo a poner, vea que se define en términos de una constante de Boltzmann. Y esa constante de Boltzmann, digamos, define qué debe ser el Kelvin, pero ¿cómo debemos materializarlo? Esa es la pregunta que ahora nosotros podemos decir. Bueno, ¿cómo materializo? ¿Cómo sé yo que a partir de esta definición puedo construir un Kelvin? Bueno, existe una relación entre Kelvin y grados Celsius que probablemente ustedes conocen. El tamaño del grado es el mismo, pero la diferencia es de 273,15. Eso lo establece la ITS 90. La ITS 90 tiene un documento que ustedes pueden descargar de la revista de metrología del BIPM, que está haciendo publicaciones constantemente, ¿verdad? Y que usted podría descargar los artículos donde están todas las fórmulas de interpolación que definen precisamente relaciones entre escalas. Para el Kelvin, por muchísimos años se utilizó esto que está acá. Yo quiero que le presten atención. Esto es una celda del punto triple del agua. Si ustedes le prestan atención a esta celda, ella tiene aquí un pozo termométrico de donde le están sujetando, ¿verdad? Y pueden ustedes ver el agua, la forma, digamos, líquida. Luego ustedes pueden ver por ahí el hielo, ¿lo ven? Y en la parte superior se forma el gas, es decir, hay un anillito aquí en la parte de arriba donde vos tenés el punto triple. Y esa es la definición de los 273,16 Kelvin. Por muchos años, desde los años 60, básicamente desde el 68 hasta el 2018, esa fue la definición. Esa fue la definición, medio siglo, esa fue la definición del Kelvin, a partir de esa temperatura donde coexisten precisamente el agua, el sólido y el vapor. Ya no, y ahora tenemos otros métodos, pero las celdas del punto triple del agua se siguen utilizando porque son medios muy importantes, ¿verdad? Que incluso se pueden intercomparar. Justamente yo hablaba una vez eso con una metróloga en temperatura, ¿verdad? Que antes de que tuviéramos esta definición, usted no podía calibrar una celda del punto triple. Lo que hacía era intercompararlas con otras para ver si estábamos generando el mismo valor de temperatura, ¿verdad? Y si no generábamos, ¿qué hacemos? Ahora que tenemos una definición a nivel primario, pues es más fácil buscar métodos para dar trazabilidad. Más fácil conceptualmente, ¿verdad? Porque implica más trabajo, pero hay más seguridad en poder generar métodos primarios a nivel de la definición o de la construcción del Kelvin. La ITS 90 ha tenido una historia, ¿verdad? Esta escala internacional de temperatura ha tenido una historia
que empieza en 1887 con la escala normal del hidrógeno, que era muy limitada, chicos, muy limitada. En aquel tiempo no se hacían mediciones de temperatura como se hacen ahora, ¿verdad? En criogenia no había nada, no habían sistemas de enfriamiento tan como los que tenemos ahora, ¿verdad? Realmente habían limitaciones tecnológicas que gracias a la ciencia y a la ingeniería fueron mejoradas. Y ya para 1927 se establece una escala muy competente que fue la ITS 27. Luego vino la ITS 48, luego la IPTS 68, era la IPTS 48 y luego la IPTS 68. La IPTS 48 fue desarrollada en 1960 y fueron modificaciones a la ITS 48 que fueron incorporadas ahí. Luego estuvo la IPTS 68, la IPTS 68 modificada en el 75, la EPT 76 y la última, la ITS 90. ¿Verdad? La ITS 90 ha tenido algunos aportes, ¿verdad? Yo creo que uno de los aportes más importantes es que la ITS 90 ya tuvo problemas. ¿Por qué tuvo problemas? Porque en los rangos extremos no estaba funcionando muy bien. Es decir, en criogenia, en baja temperatura, por debajo de un Kelvin, estaba dando problemas, ¿verdad? Entonces se crea la PLTS 2000, que es una escala provisional de baja temperatura, donde la ITS 90 estaba teniendo algunos problemas y entonces esa escala trabaja desde 0,9 mil Kelvin hasta un Kelvin, ¿verdad? Pues habrán aplicaciones particulares donde eso va a ser importante, ¿verdad? Pero realmente la escala que seguimos utilizando nosotros en la metrología industrial y a nivel práctico sigue siendo la ITS 90. La definición moderna de la escala de temperatura que da la metrología es un estándar llamado Escala Internacional de Temperatura 1990, la ITS 90, la cual lo que hace es que establece puntos fijos para temperatura y proporciona algunos procedimientos estándar y dispositivos para interpolar entre esos puntos fijos. Es decir, el patrón de temperatura es un poco más complicado de definir, porque entonces lo definimos a partir de estas tres cosas: puntos fijos, procedimientos estándar y dispositivos para medir. ¿Verdad? Tres cosas: puntos fijos, procedimientos estándar para poder hacer las interpolaciones, ¿verdad? Y los puntos fijos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me establece a mí una escala de temperatura moderna. Así es como se establece. Estos son los puntos fijos de la ITS 90, ¿verdad? Vamos a verlos. Son 17 puntos fijos, chicos. El primer punto tiene que ver con el helio, ¿verdad? Y VP significa presión de vapor del helio, ¿verdad? En el rango de 3 a 5 Kelvin. Vea que por debajo de 3 tenemos algunos problemillas, pero para eso tenemos otras escalas y otros métodos que están siendo desarrollados, como el de ruido de Johnson, la PLTS 2000, para trabajar un poquito esos casos extremos, ¿verdad? Pero la ITS 90 te trabaja de 3 a 5 Kelvin en el punto de vaporización del helio, ¿verdad? El TP es el punto triple, en este caso del hidrógeno, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ir viendo, en el hidrógeno se tienen varios tipos de termometría, varios desarrollos tecnológicos que se han hecho, ¿verdad? Parte de la ingeniería, lo que uno busca en ciencia e ingeniería es construir instrumentos de medida. Luego tenemos ya el punto triple del neón, que vean que es en 24, casi 25 Kelvin, el del oxígeno en 54, el del argón en 84 Kelvin prácticamente, y el del mercurio, vean qué interesante, el mercurio pues, probablemente uno lo conoce como un líquido, un metal líquido a temperatura ambiente, pero él también tiene un punto triple, ¿verdad? Entonces el punto triple del mercurio es en 234 Kelvin, que es menos 38 grados Celsius, por ahí andamos, ¿verdad? Entonces ese es el del mercurio, ¿verdad? Un laboratorio, me parece que el laboratorio costarricense de metrología ya anda en ese rango. Ya podemos nosotros tener puntos fijos en el orden de menos 38,8 grados Celsius. Luego tenemos el punto triple del agua, el melting point, MP melting point, ¿verdad? El punto de derretimiento del galio, ¿verdad? Y el FP es el freezing point, que es el punto de congelación. Usted dirá, ¿es el mismo? No, porque depende de la parte en la carpana termodinámica. Una cosa es la congelación y otra cosa es el derretimiento, ¿verdad? Entonces ahí, para ser un poco más preciso, definimos nosotros la congelación. Con el indio, ahí, bueno, hay varios materiales, ¿verdad? Estaño, zinc, aluminio. Vean que el aluminio es 933, ¿verdad? Tenemos el argón, el oro y el cobre, ¿verdad? Y el cobre es interesante porque el cobre, estamos hablando de temperaturas de 1358 Kelvin, ¿verdad? Estás casi por encima de 1000 Celsius. Esos son los puntos fijos.
¿Y qué hacemos por encima de esos puntos? Por ejemplo, si usted quiere calibrar un medidor de temperatura del Sol, medir la temperatura del Sol de las estrellas distantes, están muy por encima de los 1000 Kelvin, ¿verdad? Muy, muy por encima, 10.000, 100.000 Kelvin. ¿Cómo hacemos para medir ese tipo de temperaturas? Bueno, ya no nos sirve la ITS 90, sino que hay que utilizar precisamente la ley de Planck, ¿verdad? Irnos por el lado de radiación y entonces utilizar termómetros de radiación. ¿Verdad? Eso es lo que necesitamos entonces utilizar. Ahora, aquí hay una representación gráfica de la ITS 90. Este primer pedacito de 0 a 100 Kelvin tiene todos estos puntos aquí ampliados, ¿verdad? Y vea que el último punto que tenemos es básicamente el del cobre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos puntos en todo este rango, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver en cuáles se utiliza el helio, ¿verdad? Y en cuáles se utilizan los termómetros de resistencia de platino. Los termómetros de resistencia de platino son interesantes porque tienen un rango muy amplio de aplicación, ¿verdad? Los termómetros de resistencia de platino trabajan desde temperaturas súper bajas hasta temperaturas que prácticamente llegan casi a los 1000 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, esa parte también es importante verla. Los termómetros de resistencia de platino para mí fueron una de las tecnologías más importantes desarrolladas a nivel de termometría y que hoy nos permite tener patrones de alto nivel de exactitud. El platino para mí es uno de los materiales que ha logrado eso, ¿verdad? Por su linealidad con respecto a resistencia, por la estabilidad química que tiene, por muchas propiedades benévolas, pueden ser utilizados precisamente en la parte termométrica. Hay detalles, por ejemplo, entre 0,65 Kelvin y 5 Kelvin, la ITS 90 está definida en términos del helio, ¿verdad? Entre 3 y casi 25 Kelvin, que es el punto del neón, se define en términos de termómetros de gas helio. De 13 hasta 1235 Kelvin prácticamente se utilizan los termómetros de resistencia de platino. Entonces, y claro, ven que tenemos un gran rango en el que usted puede emplear este termómetro. Para mí, la tecnología más importante desarrollada a nivel primario, ¿verdad? Los termómetros de resistencia de platino nosotros tenemos en el laboratorio, ¿verdad? Y bueno, los hay, son caros, ¿verdad? Son difíciles de calibrar porque se calibran sobre puntos fijos, ¿verdad? Pero son súper útiles para lo que es calibración de prácticamente cualquier dispositivo o sensor de temperatura, ¿verdad? Y luego por encima de los 1235 Kelvin, que es el punto de congelación de la plata, ¿verdad? La ITS 90 se define en términos de un punto fijo y la ley de radiación de Planck, ¿verdad? Entonces también, pues, yo creo que hay que ver todos los rangos dentro de la que es temperatura, ¿verdad? Ahora usted llega y abre la ITS 90. Bueno, a usted le aparecen polinomios como este que está aquí. Este es un ejemplo. Por ejemplo, en el rango de 13,80 Kelvin a 273,16 Kelvin, que es el punto triple del agua, la temperatura se define en términos de un polinomio de esta forma. Ven que es un polinomio donde tienen que darle usted las constantes B sub 0 y B sub I, y que esto va desde el 1 hasta el 15, es decir, esto es una sumatoria de varios términos, ¿verdad? Donde el WR es una relación de resistencias. Entonces, sí, son polinomios que definitivamente hay que trabajarlos un poquito a nivel matemático para poder determinar valores de temperatura. Ahora, aquí viene un concepto, chicos, muy importante. La temperatura es una magnitud tan abstracta que usualmente no la podemos medir de manera directa. De hecho, un termómetro, por ejemplo, de líquido en vidrio, como ahora les voy a enseñar, ni siquiera mide temperatura. Lo que mide es diferencia de expansión térmica entre un líquido interior, que es el líquido termométrico, y el material del termómetro. Si usted piensa, por ejemplo, en una RT de un detector de temperatura por resistencia, lo que tiene es una resistencia que varía en función de la temperatura. Usted lo que está midiendo en el fondo es resistencia. Eso sí lo pueden medir directamente. Y con los polinomios de interpolación lo convierte en temperatura. Y así con los termopares y el efecto Seebeck, y así con la parte radiométrica, con todos, usted la temperatura no la mide directamente. Usted necesita algún fenómeno que le permita relacionar temperatura con esa variable que sí podemos medir directamente y así medir temperatura. La temperatura, por definición, es una medición que realizamos de forma indirecta. ¿Qué patrones se emplean? Bueno, aquí les muestro algunos. Estos ven qué bonitos. Estos son los puntos fijos de aluminio, los de mercurio y los del agua. Esos, hay varias empresas que los venden. Ahí está Isotec, hay varias, ¿verdad? Que se encargan de trabajar el tema de tecnologías
temperatura de alto nivel, ¿verdad? Y entonces usted lo que hace es conseguir los puntos fijos. Estos puntos fijos, para poder generar el punto fijo, necesitamos de baños. Entonces se utilizan baños isotérmicos o se utilizan pozos secos, donde usted pueda meter estos puntos fijos y generar esos valores de temperatura, ¿verdad? Ahora les voy a enseñar unos baños que tenemos nosotros por acá. Este es el detalle de una celda del punto triple del agua, ¿verdad? Como ustedes la pueden ver, ahí lo que tiene es un pozo termométrico, ¿verdad? Y el vapor de agua, la mezcla con hielo, ¿verdad? Y en el anillo aquí superior es donde se genera precisamente el punto triple del agua, ¿verdad? Ellas tienen diferentes profundidades de inmersión, se llama la profundidad de inmersión de célula, ¿verdad? Y en el pozo termométrico es donde usted coloca el termómetro que desea calibrar. Puede ser un termómetro de resistencia platino, puede ser un termistor. Estos métodos usualmente son caros. Entonces usted no va a meter ahí un termómetro de líquido en vidrio, ¿verdad? Me parece que sería como desperdiciar un poco recursos. Puedes hacerlo, pero no vale la pena. Usualmente son termómetros que incluso usted pueda ajustar a valores específicos de temperatura, ¿verdad? Están lo que son, dentro de las tecnologías de termometría, tenemos esta, que es la termometría, digamos, de los detectores de temperatura por resistencia. Estos se llaman termómetros de platino, los que usualmente se emplean, pero también hay RTDs, que son de cobre y de níquel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí un gráfico, ¿verdad? Y bastante ilustrativo, que nos habla un poco de la linealidad, de lo que es la linealidad. Entonces, la resistencia en el platino cambia muy linealmente con temperatura. En el cobre no tanto, pero se podría utilizar el cobre bajo ciertas condiciones. En el níquel no es muy lineal, pero si usted lo caracteriza, puede que le sirva para ciertas aplicaciones, ¿verdad? Entonces ya hay normas que te dicen cuál es el coeficiente de resistividad. La ecuación que nosotros empleamos es una ecuación lineal entre resistencia y un valor de resistencia específica y temperaturas específicas. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es medir temperatura a partir de una resistencia, ¿verdad? Yo por ahí les dejo algunos ejemplos en el capítulo de termometría de esta parte, ¿verdad? Tenemos varios tipos de termómetros de líquido en vidrio, ¿verdad? Perdón, de líquido en vidrio no, de resistencia platino, ¿verdad? Hay de tallo largo, de cápsula, ¿verdad? Hay de alta temperatura. En general, digamos, estos termómetros, la tecnología es que lo que tienen es una base de cerámica que le llaman mica. Y en ellas usted lo que tiene son bobinas helicoidales sensibles, ¿verdad? Entonces, con los cambios de temperatura, ellas responden y entonces usted puede obtener a partir de ahí valores de temperatura. Hay un tubo Pyrex precisamente en el cual están envueltas. Yo tuve unas por acá, no se las puedo enseñar por acá, pues no son tan fáciles de sacar, de manipular y en cámara tal vez no se vean con suficiente detalle, ¿verdad? Pero son termómetros realmente, digamos, que se usan como patrones de alta temperatura. Así se ven los termómetros de resistencia de platino. Estas son unas fotos ilustrativas. No me gusta enseñarlas mucho porque no es conveniente colocar la punta de los termómetros sobre la mesa, pero bueno, así se ven, ¿verdad? Hay varias tecnologías, están los de 2 hilos, están los de 3 hilos, ¿verdad? Entonces usted tiene ahí varias tecnologías y circuitos dependiendo del tipo de tecnología que usted quiera, ¿verdad? Las fórmulas de interpolación las pueden descargar del capítulo de 1990 de la revista Metrología, que está disponible de forma, digamos que lo tiene ahí el BIPM oficialmente, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso es. Como les digo, existen varias tecnologías. Hay todo un tema, ¿verdad? Digamos, no todos los termómetros de resistencia de platino funcionan igual. Hay varias tecnologías y dependiendo de la tecnología, así va a ser su aplicación, así va a ser su precisión, pero son termómetros patrón. Usted no utiliza un termómetro de resistencia de platino para aplicaciones, digamos, y no sé, para medir la temperatura de la refri. No, para eso no se usa, ¿verdad? Son aplicaciones realmente de metrología de alto nivel. Hay otras aplicaciones, ¿verdad? Como por ejemplo la termometría basada en expansión térmica. Entonces por aquí tenemos lo que son los termómetros bimetálicos. Quiero enseñarles un termómetro bimetálico, chicos. Vamos a ver algo. Primero, ¿cómo funciona? Por deflexión. Ellos lo que tienen básicamente son dos metales que están unidos con diferentes coeficientes de expansión lineal. Usted estos metales los puede, digamos, deformar en una especie de espiral o hélice y esa hélice rota con los cambios de temperatura. Hay una relación que me define a mí cómo establecer el radio de curvatura
en función de esos coeficientes de expansión. Entonces, voy a mostrarles por aquí un termómetro, este de aquí. Vamos a ver, no sé si lo lograrán ver. Este es un termómetro bimetálico. Entonces, por ejemplo, en las especificaciones del fabricante de este termómetro bimetálico se dice que en los primeros 5 centímetros es donde él debe medir, ¿verdad? Sin embargo, nosotros lo calibramos ahorita casi que llegando hasta el final del vástago, ¿verdad? Voy a mostrárselos aquí de cerca. Vean este termómetro. Este termómetro tiene un rango de medida que se extiende desde menos 10 grados Celsius hasta 110 grados Celsius, ¿lo ven? Con una división de escala de 1 grado. ¿Verdad? Entonces, si yo llego y lo sostengo por acá, ahí pueden ver ustedes que está incrementando la temperatura, ¿lo ven? Está subiendo. Está subiendo la temperatura, ya va llegando casi a los 30, ¿verdad? Porque él responde precisamente a los cambios de temperatura. Aquí lo estoy sujetando precisamente para forzar que se caliente. Puede él enfriar también, ¿verdad? Si yo lo dejo ahí un tiempo, él pues puede ir cambiando la temperatura. ¿Qué ventajas tienen estos termómetros? ¿Y qué desventajas? Bueno, la ventaja que tienen es que son termómetros relativamente baratos, no requieren de baterías, no requieren de energía, es puramente termometría mecánica. Desventajas que tienen, bueno, tienen un tiempo de respuesta que no necesariamente es muy bueno. O sea, puede tardar incluso hasta segundos o minutos en poder responder. Ve ahí cómo va bajando la temperatura, ¿verdad? La temperatura ambiente ahorita anda en el orden de los 25 grados Celsius y él está empezando a entrar apenas en equilibrio con el ambiente. Ven que no lo estoy agarrando, ¿verdad? Y entonces ahí está apenas ajustando el valor. Toma un tiempito en hacer la medición. Otra desventaja que tiene es que la resolución usualmente no es tan buena. Este tipo de termómetros tienen resoluciones que son de 1 grado, incluso 2 grados Celsius. Si ustedes lo ven de cerca, ahí se los estoy mostrando, este termómetro tiene una división de escala de 1 grado. Usted puede realizar apreciaciones a la mitad, ¿verdad? A lo sumo, pero eso también implica evidentemente un problema, ¿verdad? Y además el paralaje, si yo lo doblo un poquito, mide un poquito más o un poquito menos, ¿lo ven? Entonces yo tengo que tener cuidado con el paralaje, por más esfuerzos que yo haga, siempre el paralaje va a ser una de las incertidumbres que va a estar presente durante la medición con este tipo de termómetros. Estos son bimetálicos. Los bimetálicos se utilizan mucho en la industria, se utilizan mucho en la calle, se los pueden encontrar en todo lado y yo creo que es bueno que estemos familiarizados con ese tipo de instrumentación, ¿verdad? Luego, tenemos lo que son los termómetros de líquido en vidrio. Chicos, los termómetros de líquido en vidrio, su principio de funcionamiento se basa en la expansión térmica diferencial entre el fluido termométrico y el capilar. El líquido puede ser de mercurio o puede ser un líquido orgánico como el tolueno, ¿verdad? Entonces yo por aquí les voy a mostrar un termómetro de líquido en vidrio. Por acá me conseguí esto y yo quiero ahí también que veamos algunos detalles. Se los voy a acercar, chicos, a ver si lo logran ver. Este termómetro es un termómetro de líquido en vidrio de mercurio. Hay termómetros de líquido en vidrio que son de tolueno, el líquido es de color rojo. No tengo uno aquí para mostrarles, pero en el laboratorio hay, ¿verdad? Entonces, vean, este es uno de mercurio. El mercurio responde muy rápido a los cambios de temperatura, ¿verdad? Ahora, vean la escala. La escala de este termómetro, voy a rotarlo. Ahí dice 76 milímetros de nivel de inmersión. Claro, falta el espacio y el milímetros, ¿verdad? Si alguien estudió lo del SI, pero bueno. Aquí tenemos una línea. Vamos a verlo aquí. Esta línea que ustedes pueden ver acá se llama nivel de inmersión. ¿Qué significa? Que este termómetro hay que sumergirlo hasta donde está el valor de esa línea, hasta aquí. Es decir, el nivel del fluido, para que él pueda medir bien, tiene que llegar hasta aquí, chicos, hasta donde está esta posición de la regla. Ahí, aquí tiene que sumergirse. Ni más ni menos. Tiene que ser aquí donde usted tiene que sumergir el termómetro, ¿verdad? Y la escala que ustedes pueden ver en este termómetro, vean que se extiende desde los menos 10 grados, que llega ahí, 80, 100, menos 10, ¿verdad? La rayita que tiene encima del 10 es un menos. Ahí va 100, ¿verdad? Luego, estos son 110, ellos no le ponen el segundo 1, ¿verdad? O sea, el 1 del 100, no. Llegamos hasta 200 y se extiende hasta 260 grados Celsius, ¿verdad?
está identificado. ¿Verdad? Entonces, aquí por ejemplo yo les pongo un código interno, termómetro de líquido en vidrio, ¿verdad? Y ustedes pueden ver el FDT-009, ¿verdad? Cada termómetro debe estar identificado porque él tiene una calibración y los valores de calibración y son propios del termómetro. Si ustedes lo acercan ahí, ustedes pueden ver la división de escala. ¿Cuánto es la división de escala de este termómetro? Es de 1 grado, ¿verdad? Es de 1 grado. Entonces, por ejemplo, aquí lo que va a estar midiendo es prácticamente 33 grados. Ahí está subiendo, ¿verdad? Si yo toco ahí el mercurio, puede que suba. Ahí va a 33,5, ¿verdad? Pueden hacerle ahí la apreciación, ¿lo ven? Estos son los termómetros de líquido en vidrio. Los termómetros de líquido en vidrio se usan mucho. Se usan mucho, ¿por qué? Bueno, porque son muy funcionales, son baratos y te permiten casi hacer lecturas directas de temperatura. Entonces son muy útiles en la industria. Los hay de inmersión parcial como ese y los hay de inmersión total, que hay que sumergir toda la columna termométrica y también de inmersión completa. El de inmersión completa hay que sumergir totalmente el termómetro dentro del fluido. Cuidados que deben tener. Los termómetros, voy a enseñarles por aquí, deben almacenarse siempre en posición vertical. Por ejemplo, yo tengo aquí esta cajita con termómetros, que la preparamos aquí en el laboratorio, y ellos tienen que almacenarse siempre en posición vertical, nunca en posición horizontal, porque si usted los almacena en posición horizontal, puede tener rompimiento de columna. Ya nos pasó una vez, chicos, que uno de los estudiantes quería reparar un termómetro que tenía la columna rota, es decir, se separa la columna en 2 partes, ¿verdad? Y entonces, para eso hay que llevar el termómetro hasta la temperatura más alta. En la temperatura más alta se dañó, explotó el mercurio, en parte porque él hizo errores, ¿verdad? O sea, la metrología es una cosa que vos no puedes hacer contratiempo. Si usted es el tipo de persona que siempre anda atrasado, que quiere hacer las cosas rápido, que le parece que 10 minutos más en una presa es una barbaridad, no sirve para la metrología. No sirve. Y menos para temperatura, donde a veces hay que esperar horas para que estabilice un punto. Yo tuve un colega que, por ejemplo, una vez tuvo que calibrar un termómetro a 750 grados Celsius y prendió el horno a las 8 de la mañana para hacer la calibración a las 8 de la noche. O sea, si usted no tiene esa paciencia, no trabaje en temperatura. Temperatura es una magnitud lenta de tiempo y de cuidado. Y este muchacho lo que hizo fue poner el baño digamos, lo aceleró mucho el aumento en temperatura, ¿verdad? Entonces, cuando ya el termómetro estaba llegando al punto más alto, él se rompió, ¿verdad? Porque hay que hacerlo de manera muy gradual. Y sobre todo en esos últimos puntos, ¿verdad? Donde hay que traerse la columna suavemente hacia abajo y hacer una regulación de temperatura para que pueda repararse, ¿verdad? Entonces, bueno, son cosas que les cuento por problemas que han habido. Uno aprende de los errores, chicos, también. Yo he cometido errores, ¿verdad? Un error que una vez yo cometí fue sacar un termómetro de resistencia de platino desde una temperatura de 125 grados Celsius a prácticamente temperatura ambiente. Lo saqué del baño con cuidado y lo puse afuera. ¿Por qué eso es un error? Porque el termómetro de resistencia de platino no soporta esos cambios, no le gustan esos cambios tan fuertes y entonces empezó a presentar una pequeña deriva. Entonces ya hay que recalibrarlo, ya el nivel de exactitud no es el mismo, entonces ya un montón de problemas, ¿verdad? Entonces también eso debemos tomarlo en cuenta por ahí. Ahora, eh, existen termómetros que se llaman los termómetros clínicos, chicos, que se utilizan en los hospitales. Esos termómetros no se calibran, porque ese tipo de termómetros son parte de la metrología legal, al igual que los esfigmomanómetros, eso no se calibra, eso se les aplica reglamentación técnica, eso es metrología legal. Las balanzas de supermercados, esas no se calibran, esas se les hace verificación. Entonces hay que ver cuál instrumentación es para calibrar, que es la de metrología industrial, cuál instrumentación es para verificar, que la verificación es un proceso que está asociado con la reglamentación técnica y es de la metrología legal. No es lo mismo calibrar que hacer verificación. No es lo mismo calibración que verificación. Calibración es metrología industrial. Verificación, metrología legal. Bueno, hay termometría basada en resistencia eléctrica, como lo son, digamos, los termómetros, digamos, de resistencia de platino. De hecho, los de resistencia de platino, ahí hay
varios hilos, varias tecnologías, se utilizan los circuitos de Calendar Griffiths, ¿verdad? Entonces, existen ahí varias tecnologías que se emplean para termómetros de resistencia de platino. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí sepan que no todos los termómetros son iguales. Hay que estudiar un poco, depende de la aplicación que usted quiera. Tenemos los termistores. Los termistores son interesantes porque son semiconductores. Son resistores que son térmicamente sensibles, ¿verdad? Son muy similares a los RTD, nada más que se pueden fabricar en otros materiales, ¿verdad? Entonces, los termistores se utilizan mucho. Sobre todo el termistor, para que nosotros tengamos una idea. Los termómetros de resistencia de platino tienen resoluciones de 0,001 grados Celsius, una milésima de grado Celsius. Una milésima, son los más precisos que usted puede tener. El termistor es 0,01 grados Celsius. Usualmente es eso, son 10 milésimas. Tenés un orden de magnitud menor, ¿verdad? Igual son súper precisos, pero ya no tanto como los termómetros de resistencia de platino. Y tenemos los termopares. Los termopares, por aquí les traje unos. Funcionan con un efecto que se llama el efecto Seebeck. Para mí el efecto Seebeck es súper interesante, porque es básicamente medir temperatura a partir de una FEM. A ver, si usted tiene dos materiales, como están aquí arriba, el material A y el material B, y usted hace juntas o tiene juntas, digamos aquí en T1 y T2, T1 es una temperatura conocida y T2 la temperatura que usted quiere medir, usted puede meter aquí un instrumento de medida, un voltímetro, y entonces podemos medir una tensión por el simple hecho de haber una diferencia de temperaturas. Es un fenómeno muy raro, porque usualmente uno piensa que una tensión es generada por una batería. No, aquí simplemente las diferencias de temperatura generan tensión. Tensiones muy pequeñas, en el orden de los milivolts, ¿verdad? Son muy pequeñas, pero son tensiones al fin que pueden ser utilizadas precisamente para poder medir temperatura. Entonces, esos son lo que se llaman los termopares. Entonces, quería enseñarles, esto es un termopar que vamos a utilizar aquí, donde estoy yo, para una práctica de calibración de recipientes volumétricos, ¿verdad? Entonces, el termopar, este que está acá, tiene dos sensores en este momento, ¿verdad? Tiene estos dos sensores, es un termopar de inmersión. Es un termopar muy sencillo, digamos, este termopar no, hay obviamente de mejores tecnologías y mejores marcas, ¿verdad? Incluso con una inmersión mayor, ¿verdad? Pero estos son suficientemente útiles para nuestras prácticas, ya yo lo calibré justamente la semana pasada y tenemos por ahí los valores que nos van a servir para poder medir temperatura, por ejemplo, en un recipiente volumétrico. Usted quiere calibrar un recipiente volumétrico, es necesario medir su temperatura. Entonces se utilizan estos que son los termopares. Ya los termopares tienen la temperatura 1, ya viene ajustada precisamente por mecanismos electrónicos, ¿verdad? Y la temperatura 2 es la que usted sensa cuando usted mete el termopar dentro de un pozo. Hay termopares de termopares. De hecho, digamos, por ejemplo, estos instrumentos que son sensores de temperatura y que te miden, digamos, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, muy probablemente para medir temperatura utilizan un tipo termopar, ¿verdad? Y es muy probable que utilicen sistemas como eso. No puedo dar fe, no voy a batear, ¿verdad? Pero es muy probable por el costo que ese tipo de sistemas utilicen los termopares. Los termopares son los termómetros más utilizados en la industria porque dan una precisión de 0,1 grados Celsius aproximadamente, ¿verdad? O sea, no es demasiado preciso, pero no está nada mal, décimas de grados Celsius. Y se utilizan mucho en la industria. Ustedes los van a ver en todo lado. Ahora ya, aparte de eso, son facilísimos de conectar a computadoras y poder hacer monitoreos de temperatura, de un perfil de lo que usted quiera. Usted quiere una pieza mecánica, monitorearla en distintos puntos, le sirven los termopares. Aquí tenemos el laboratorio de plasmas, el TEC, ¿verdad? Donde justamente ahí se utilizan termopares para poder monitorear las temperaturas, ¿verdad? Entonces, también tiene muchas aplicaciones por ahí. Ahora, continuando por acá, tenemos lo que es la termometría radiométrica de banda espectral, ¿verdad? La ventaja que tienen estos termómetros es que no necesita un contacto para poder medir la superficie con la que usted quiere medir.
Hay distintos tipos de termómetros, ¿verdad? Y la operación básica, hasta cierto punto, depende de las características de la superficie que usted quiera medir. Y hay una ecuación básica que es esta, se llama, la vimos ahora, ¿verdad? Es la ecuación asociada a la ley de Planck, ¿verdad? Donde L es la radiancia espectral definida como una potencia emitida por unidad de área, por unidad de ángulo sólido y longitud de onda. Ahí estaban las unidades que vimos nosotros, ¿verdad? Esto es básicamente el comportamiento, digamos, de irradiación de un cuerpo negro. Cuando nosotros tenemos un cuerpo negro, él irradia, pero no todas, digamos, las longitudes de onda son visibles. Entonces tenemos una parte que está en el espectro visible, ¿verdad? Aquí ustedes la pueden ver, ¿verdad? Y entonces esa es la que define el color de lo que usted pueda ver de ese cuerpo, ¿verdad? Pero ahí ustedes pueden ver que, bueno, emite o irradia y puede ser en muchas longitudes de onda, pero uno, la que ve es la predominante. Es interesante en la historia, muchachos, que antes de que se planteara precisamente la ley de radiación de Planck, antes del trabajo de Planck, se tenía otras leyes. Hay una vaina que se llamaba la ley de Wien, ¿verdad? Y había una teoría clásica para lo que era la parte de radiación. El tema es que la teoría clásica predecía esta curva que ustedes pueden ver por aquí. Y entonces esa curva se iba hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, dentro de la ironía y las cosas del siglo XIX, se habló de una cosa que se llama la catástrofe ultravioleta, ¿verdad? O sea, ese nombre suena así como, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Suena destructivo. Bueno, no era que iba a haber una catástrofe, es que la teoría estaba tan mal hecha que predecía un comportamiento que era absolutamente irracional, no tenía sentido, ¿verdad? Entonces le pusieron la catástrofe ultravioleta. Nunca existió tal catástrofe ultravioleta, lo que faltaba era un poco más de conocimiento y los aportes de Planck fueron los que permitieron precisamente generar la nueva teoría, utilizando ya conceptos de la mecánica cuántica y poder entender mejor la radiación de cuerpos negros, ¿verdad? ¿Cómo es el principio? Muy general. Esto ya lo hacen automáticamente los sistemas, ¿verdad? Y usted lo que tiene es una lámpara de un pirómetro, ¿verdad? De un lado tenemos la parte ocular y del otro lado tenemos el objetivo de la fuente del objeto. Y usted lo que hace es con un rióstato o una resistencia variable empezar a modificar, digamos, la resistencia que usted podría tener sobre una lámpara y entonces cuando está muy frío se va a ver el filamento negro y cuando está caliente se ve blanco. Hay que verlo o hay que ajustarlo de manera que no se vea nada. Y ahí es donde estamos midiendo la temperatura. Esto evidentemente se hacía antes mecánicamente, pero ahora ya se hace de manera automática, ¿verdad? Voy a mostrarles por aquí, por ejemplo, algunos de los termómetros que tengo aquí en el laboratorio. Un termómetro, nada más. Por ejemplo, tengo este por acá, ¿verdad? Un termómetro de la marca Copper. Este es un infrarrojo. Este termómetro, muy sencillo de utilizar. Yo creo que parte de lo que uno debería aprender siempre en metrología es de instrumentación, ¿verdad? La instrumentación es tecnologías, ¿verdad? Que uno fácilmente pues, puede aprender. Funciona con baterías. El inventor de la batería, ¿verdad? Tuvo que haber sido un genio, ¿no? Resuelve un montón de problemas. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El termómetro. Vean que ahí tiene sus especificaciones. Me interesa estas. El termómetro, como ustedes lo pueden ver, tiene un rango, ¿verdad? Tiene un rango ahí. Ustedes lo pueden ver, es la relación D entre S, que es la distancia entre el spot size, que el spot size es como el área sobre el cual él mide, digamos. Él tiene aquí un área sobre el que puede medir. Hay algunos que lo que hacen es emitir un láser ahí de color y ya entonces sabe dónde está midiendo. Pero estos no, ¿verdad? Entonces, uno lo que hace es ajustarle la emisividad, dependiendo del cuerpo ahí, ¿verdad? Y entonces ahí ya hace un escaneo, ¿verdad? Y te puede dar ahí, no sé, un valor ahí de la temperatura. Ahorita lo tengo en una escala en grados Fahrenheit, se puede pasar en español, grados Celsius, ¿verdad? Y entonces ahí usted ya obtiene el valor de la temperatura del objeto que a usted le interese, ¿verdad? Simplemente lo proyectas, ¿verdad? Lo proyectas y él tiene un área ahí con la cual él ya puede determinar el valor de temperatura.
Este termómetro se puede calibrar utilizando baños isotérmicos. De hecho, parte de lo que yo quiero hacer es calibrarlos, saber qué tal están. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado cuán confiables son las mediciones que usted le hace con temperatura. Cuando usted ingresa ahí a la facultad o ingresa a cualquier lado, qué emisividad le están programando. Porque nosotros no somos cuerpos negros como seres humanos, ¿verdad? Entonces hay que ver, bueno, qué tal estamos midiendo esa parte por ahí, ¿verdad? Ahí. Y un poco para ir terminando y mostrarles otras cosas, chicos. Los termómetros de líquido en vidrio, ¿verdad? Ahí están lo que son los 3 niveles de inmersión. El que yo les enseñé fue inmersión parcial, ¿verdad? Que ya tiene marcado el nivel de inmersión. El de inmersión total hay que sumergir toda la columna y el completo todo el termómetro prácticamente. Ellos tienen una forma como esta, ¿verdad? Con una camarita de expansión al final, por si alguien le mete más temperatura de la cuenta, y una cámara de contracción por si alguien lo baja más de donde debería bajarlo, ¿verdad? No todos lo tienen, pero algunos sí. Si ustedes le prestan atención, hay termómetros que sí poseen esa camarita de contracción. Este no lo tiene. Creo que la de expansión sí la tiene, pero no sé si se podrá ver aquí. Vamos a ver, estos siempre son aspectos interesantes de ver. No sé si se logra ver, es como una pelotilla que tiene al final, aquí al puro final. De la cámara de expansión. Pero no tiene cámara en las temperaturas bajas. Pero bueno, se pueden ver, ¿verdad? Ya, por lo menos cuando usted ve un termómetro, tienes un poquito más de criterio para analizarlo, ¿verdad? Este es un termómetro clínico, ¿verdad? Los termómetros clínicos ya prácticamente no se usan, ¿verdad? Hubo una época en que se usaron mucho, pero ya prácticamente su uso ha quedado muy limitado, ¿verdad? Entonces, casi no se usan los termómetros clínicos. Sin embargo, en mi caso, cuando yo era niño, mi madre siempre utilizó estos termómetros de mercurio. Me acuerdo que una vez quebré uno, chicos, me puse a jugar con el mercurio, ¿verdad? Nunca hagan eso porque el mercurio es altamente tóxico, ¿verdad? Y, ¿cómo se calibra un termómetro? Hay varias formas de calibrarlos, ¿verdad? Por puntos fijos, por ejemplo, si usted tiene puntos fijos, tiene celdas, por ejemplo, el punto triple, de aluminio, de mercurio, celda que usted quiera, en pozos secos y baños, usted podría calibrarlo por puntos fijos y hacer ajuste, porque una cosa, digamos, usualmente usted lo que hace es que ajusta el termómetro, sobre todo si son de resistencia de platino. También, por comparación directa, usando un medio isotérmico, ya les voy a enseñar uno que tengo por aquí, y también empleando cuerpos negros, ¿verdad? El cuerpo negro uno lo puede meter dentro del baño y entonces hacer la calibración también sobre ese cuerpo negro por ahí, ¿verdad? Entonces, más o menos esta es la apariencia. Este es un esquema de uno de los sistemas que utiliza, por ejemplo, el CEM, Centro Español de Metrología, con 2 termómetros de resistencia de platino. Evidentemente, ese sistema es carísimo y solo el CEM lo puede tener. Aquí en Costa Rica creo que nadie lo hace. Aquí lo que se tiene es un termómetro de resistencia de platino y el termómetro que usted quiere calibrar. Se pueden colocar ambos en el baño o, dependiendo, el baño mismo ya tiene por sí solo valores de temperatura especificados y calibrados que usted puede emplear, ¿verdad? Entonces, esa es la forma. Usted mete el termómetro a calibrar, el termómetro patrón y compara las indicaciones dentro del baño isotérmico. El baño usted lo puede modificar para que mida un poquito más o un poquito menos la temperatura. Voy a enseñarles por aquí alguna de la instrumentación que tenemos. Entonces, vamos a ver cómo lo puedo enfocar aquí para que lo puedan ver. Este, chicos, es un baño isotérmico. Bueno, desde un poquito más de fuera. Es un baño isotérmico. Marca Fluke, no sé si lo ven ahí, un 7103 microwatt que se extiende desde los menos 30 hasta los 125 grados Celsius. Este baño, voy a abrirlo por acá. Tiene una tapita aquí. Voy a sacarla. Y lo que tiene dentro es un fluido termométrico. Ese fluido que tiene ahí es un aceite especial que se llama el aceite de silicón.
¿verdad? Y tiene propiedades pues muy particulares, es carísimo, ¿verdad? Y dentro, usted lo que hace es que introduce el termómetro que quiere calibrar. ¿Cómo lo puede introducir? Bueno, se utilizan prensas, se utilizan sistemas como prensas, como estos que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Estas prensas que yo tengo aquí, como esta de acá, o esta de acá. Lo que hacemos es colocar dentro del termómetro, ya sea el de líquido en vidrio, o ya sea el bimetálico que usted quiera calibrar, y ajustamos el baño en distintas temperaturas. Los baños tienen gradientes, es decir, ellos no son totalmente isotérmicos, tienen gradientes. Toman un tiempo en estabilizar, y ese tiempo puede ser horas, ¿verdad? Entonces, bueno, este tipo de baños, aquí tenemos dos, este es otro baño, son los que se emplean para calibrar entonces temperaturas, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden ver, son prácticamente idénticos los dos. Este es un baño portátil, ¿verdad? Y puede ser empleado como patrón de temperatura. Por otro lado, quería enseñarles este otro instrumento que tengo aquí. Este es un registrador de condiciones ambientales. Para enfocarlo bien, ahí está. De la marca Vaisala, que para mí esto es de los equipos más precisos que hay en el tema de termometría, ¿verdad? Es un poquito viejo, data creo que del año 2010, pero igual funciona muy bien. Ustedes pueden ver por ahí, está indicando 860,2 hectopascales, 23,8 grados Celsius y 63,7, 63,8 humedad relativa. Este instrumento utiliza un termómetro de resistencia de platino en este sensor que ustedes pueden ver ahí. Y tiene un sensor también, aquí digamos, el sensor que está aquí en el centro. Este lo que hace es medir presión atmosférica, y esta otra parte que está aquí es el sensor que nos permite a nosotros medir humedad relativa y temperatura, ¿verdad? Hay tecnologías que se han estado desarrollando precisamente para medir ese tipo de cosas, ¿verdad? Cada vez el ser humano creo que hace esfuerzos por tratar de medir mejor, porque surgen aplicaciones, ¿verdad? Mucho de esto, ¿verdad? Y sin aras de caer como en el romanticismo, ¿verdad? Se debe a las necesidades. Usted en este mundo, si quiere hacer un aporte real a la humanidad, tienes que hacerlo a través de desarrollos, ¿verdad? Se necesitan muchas cosas, se necesitan muchos profesionales en este mundo que hagan cosas, ¿verdad? No digo que no se necesiten abogados, jueces, políticos, todos aportamos, pero realmente en la cadena de desarrollo se necesitan los ingenieros. Usted puede tener a todos los abogados y políticos del mundo que no te van a construir un termómetro nuevo. No van a poder medir realmente las cosas que necesitamos para saber cómo estamos, ¿verdad? Ahora justamente estaba viendo que la tasa de contagio se ha reducido, ¿verdad? En el COVID a un 0,78, lo cual a mí me parece que es un número muy alentador, ¿verdad? Porque significa que entonces los esfuerzos que desde la ciencia hemos estado haciendo han valido la pena, ¿verdad? Entonces hay que pensar un poco en eso. Mucho del desarrollo de la magnitud de las cosas en metrología es precisamente para conocer cómo está funcionando nuestra naturaleza, cómo opera el mundo y poder tomar decisiones al respecto, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde va la magnitud, ¿verdad? La idea hoy era darles una introducción un poco al tema. Ahí está, digamos, el material. Me gustaría que pudieran irlo leyendo, chicos. La próxima semana vamos a hacer algunos ejemplos numéricos por ahí y hablar un poco de los temas que me interesa que ustedes puedan estudiar por ahí. La magnitud no tiene nada muy complicado desde el punto de vista de cálculo, lo que vamos a ver, pero yo entiendo que conceptualmente es un poco extraña, ¿verdad? Entonces yo les invito un poquito a pensar en eso, ¿verdad? Ustedes, no sé hasta qué punto pueden estar acostumbrados a pensar. A veces los ingenieros no nos enseñan a pensar, nos enseñan a hacer y a dibujar y a construir. Pero a veces la metrología implica un poquito el tema del razonamiento. Y si a alguno de ustedes eventualmente le toca trabajar en el tema de control de calidad en alguna empresa, o como instrumentista, o no sé, analista para ver certificados de calibración, análisis de trazabilidad, pues va a tener que meterse un poco en todo ese tipo de áreas, ¿verdad? Entonces yo creo que sigue siendo un área importante. El ingeniero moderno tiene que saber un poco de control de calidad, porque en la planta se utiliza y usted no puede poder asegurar calidad si no tenés trazabilidad en los instrumentos de medida. Entonces, por eso la parte de la magnitud de temperatura considero que sigue siendo importante. ¿Está bien?
Bueno, chicos, no sé si hay algún comentario. No sé qué saben ustedes de temperatura por ahí, ¿verdad? Pero no sé si hay algo más, y si no, para quedar por aquí el día de hoy, ¿no? No quiero tampoco desgastarlos hasta la una hoy, ¿verdad? Hoy quería una lección un poquito más relajada, ¿verdad? Más demostrativa, sobre todo, ¿verdad? La metrología no es solo hacer cálculos. A veces, no sé, pero una vez un estudiante me decía, profe, es que cuando yo salí a trabajar en metrología me di cuenta que la cosa es distinta. Sí, puede ser que sí. Tal vez nos centramos un poco en la parte calculera, que no niego es importante, pero también es conocer instrumentación. Yo creo que eso. Y también si alguien tiene pues afinidad por esta área, pues meterse un poquito con estadística y trabajo de laboratorio. A veces el trabajo de laboratorio implica tener habilidades de paciencia y de detalle que necesitamos pues para que las cosas salgan bien.